quizá somos demasiado parecidos, ¿no? Javier y yo, para bien, para mal. Y lo que pasa es que yo creo que mucho viene primero en repartir que Javier, que es el que domina más la teoría de todos estos temas, es sociólogo, experto en participación, entre tantas tareas, y a mí me ha quedado un poco una manera de ilustrarlas de una manera distinta, ¿no? Intentando, compartiendo, sin haberlo preparado, la visión. Bueno, no lo tenemos que preparar porque nos conocemos. La primera cosa que cuando estuvimos aquí propusimos, pues en vez de una jornada, hacemos ya un taller de participación de lo que queremos que sea el paseo de la dirección. Quizá es cierto, yo creo que probablemente se ha hecho de no hacer porque es demasiado pronto. La convocatoria tiene que ser una convocatoria formal, mejor estructurada, más que un acto cultural, ¿no? Pero lo que es interesante sería ver qué dimensiones de las que ha hablado Javier podíamos ver, ¿no? Este es un cuadro que David Hockney hace cuando vuelve a Inglaterra, después de muchos años de vivir en Los Ángeles, a su pueblo, ¿no? Incluso a la casa familiar, y es el camino que hace todos los días para ir al hospital a ver a un amigo que se está muriendo, ¿no? Una de las razones por las que vuelve es esa vuelta, ¿no? Lo que hace normalmente, es curioso este cuadro, ya veremos al final, tendrá otro contrapunto. Hockney hasta ese momento había vuelto a la fotografía, esa fotografía, suma de fotografías. Había de alguna manera abandonado la pintura y, aunque sin abandonar del todo, se dedica a hacer una visión en la que modifica las perspectivas de manera, si os fijáis, todas y cada una de esas piezas tienen perspectivas distintas y con un fin, un solo objeto. Entonces, lo que nos ha venido a decir Javier es que hay multitud de perspectivas que deben de ser relacionadas, interrelacionadas, de una manera que sin ser el objeto real es un objeto comprensivo que las explica todas, ¿no? A mí me parece interesante esa relación que tiene con la mirada Hockney, sobre todo porque me parece que es suficientemente metafórica en cada una de sus estructuras para explicar en dónde nos movemos. Aquí tenemos cuadros que no tienen, de otro tipo, ¿no? Son cuadros que tienen un hiperrealismo un poco en el que el vacío de los humanos puede dar un aspecto fantasmagórico, pero este otro, en que tampoco tiene humanos, sin embargo sí que tiene una mirada de recorrido del sitio, es distinto, ¿no? Esa construcción del espacio a través de una multitud de perspectivas que se juntan. Cada uno de esos edificios tiene una perspectiva distinta, ¿no? Claro, ahora pues sobre las cosas que ha dicho Javier, en algunas vamos a coincidir, vamos a coincidir literalmente, coincidimos en todas, pero digo literalmente en este caso porque aparecerán como tales, ¿no? Claro, la primera cosa es ciudad en la escala del barrio, ¿no? Decía Lefebvre que el barrio es la articulación de lo doméstico en torno a un elemento simbólico. ¿Qué significa eso? Significa que es el espacio donde vivimos sin esfuerzo, que consideramos propio, pero que además tiene unas connotaciones que lo hace reconocible por nosotros y en el que vivimos, en el que consideramos que vivimos. Desgraciadamente, nuestro distrito, Tetuán, yo creo que ha ido perdiendo los barrios, ¿no? En el trabajo en las anteriores que tuvimos el año pasado, ya aplicábamos aquí, igual que en el Círculo de Bellas Artes, como el maltrato constante que recibía este distrito. No se sabía si era debido a que sus habitantes habían dejado de considerarlo barrio o que habíamos dejado de considerarlo barrio a base de destruirlo o de deshacerlo. Entonces, la primera visión es hasta qué punto esta imagen va contra, este primer proyecto va en contra o a favor de tener un barrio, ¿no? En principio es una imagen que va contra un barrio. Primero, esas tres propiedades que ponía yo aquí un poco más adelante, que es una referencia
y que es necesario romper con la hiperconectividad y crear una mínima unidad de participación, ¿no? No sabemos si hay barrios. El barrio en ese sentido de una colectividad, hace poco un alumno de doctorado mío hizo un trabajo de investigación en el que analizaba cómo dentro de la Almendra Central de Madrid los vecinos de barrios modestos o no ricos se movían fuera de sus barrios para el ocio y el consumo. Y sin embargo, los vecinos de los barrios ricos no se movían de su barrio para el ocio y el consumo. A mí me da la impresión de que nosotros somos los vecinos que nos movemos fuera de nuestro barrio para el ocio y el consumo. O sea que de alguna manera nuestro barrio no acaba de ser totalmente útil para muchas de las tareas que queremos, que podríamos realizar en ellos, ¿no? La pregunta es si existe habiendo barrios y si los hay, si mantiene estructuras para considerarlos tales. Yo no creo que yo no sé si quedan o no quedan barrios, lo que creo que podemos intentar es construirlos. Claro, aquí encima de esto, en este espacio, ¿dónde quedan los elementos domésticos y simbólicos, ¿no? La destrucción de la fachada, la destrucción de las imágenes. Luego aquí Tetuán, que si por algo se caracteriza es por tener la interpretación más abusiva y corrupta de la ordenanza de Manzana, de la ordenanza 4 antigua, el actual no me acuerdo qué nombre tiene, ¿no? Que le salen esas guardillas de 5 plantas y esos locales de 2 plantas y media, ¿no? Que luego se convierten en viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es que tenemos un distrito realmente desgraciadillo hasta para eso, ¿no? Hasta para la acción de los técnicos municipales y la disciplina urbanística, ¿no? Aquí teníamos claro, esta operación, ¿qué creaba? Pues creaba todo lo contrario a lo necesario para crear hasta este momento un barrio. Incrementaba la hiperconectividad, es más, convertía a la cornisa en un elemento de hiperconectividad global, destruía las relaciones, pues yo que sé, que se habían producido históricamente de bajar por Marqués de Viana, cruzar debajo del acueducto y meternos en el parque, eso ha desaparecido. Creaba unas barreras que lo que hacían era rompían la legibilidad del barrio desde dentro hacia afuera, pero también desde fuera hacia adentro, o sea, escondía al barrio, eso lo hace desde el Pagea del 85, ¿no? O sea, hay una visión higiénica de esa cornisa para tapar un barrio que nunca fue bien considerado, ¿no? Vamos a considerar así. Incluso los que somos del distrito de Tetuán, no era lo mismo ser de Estrecho que de Tetuán, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces esa visión se iba acumulando y en vez de encontrar un aspecto positivo sobre el barrio, se encontraban aspectos negativos. Con lo cual, el barrio, por fuerza, por destrucción física, por acumulación de negaciones, dejaba de tener el símbolo, ni siquiera ya quedaba el símbolo, entre comillas, negativo de un barrio de amables carteristas que te devolvían la cartera si eras del barrio, ¿no? Esa es la mitología con la que yo me he criado, ¿no? De que si eras del barrio te devolvían la cartera si te habían robado en el metro, ¿no? De sol, ¿no? Entonces, incluso ha perdido todos esos aspectos de identidad, ¿no? O sea, ese otro Vallecas que estábamos aquí, distinto y tal, mientras Vallecas ha conservado sus identidades y las ha reconstruido, nosotros, porque quizá tengamos una mejor posición urbana o por otros factores, la hemos perdido. Y está claro que la cornisa es el último fenómeno, en el último castigo que recibe, vamos a pasar la dirección, es el último castigo que recibe la ciudad, ¿no? Existe un barrio oculto, probablemente, no sé si habrá que rebuscar, ¿no? Nuestro trabajo va a consistir en desvelarlo y hacerlo visible a los habitantes, para que puedan decir si es que quieren ocuparlo, ¿no? O sea que ahí hay un tema, estamos hablando, la ciudad de Tetuán, esa ciudad de 150.000 habitantes, compuesta de 6 barrios de torno a 25.000 habitantes que tienen
no cada barrio casi tiene 2 barrios de Ávila, ¿no? Somos más que muchas ciudades de tamaño. Está sin eso, somos vecinos que se transportan a través de la poderosa línea 1, la mejor línea que también está en nuestra suerte y nuestra desgracia. Gracias a la línea 1 podemos no ser de Tetuán, podemos ser de Madrid, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que han ido en nuestra contra, ¿no? También hay que decir que es interesante, y aquel que esté aquí conmigo no me dejará mentir, que en este barrio han empezado, en nuestro análisis de barrios vulnerables, han empezado a desaparecer también vulnerabilidades. Entre ellas la población inmigrante que ha desaparecido del entorno de Marqués de Villana, ¿no? Ya me acuerdo con gran felicidad cuando se quitó el rastrillo, con gran felicidad de algunos de los comerciantes, sobre todo algunos de bares y tal, que querían otra clase social, ¿no? Imagino la que les sobra al meublé de arriba, ¿no? Pero ¿no? A la casa gigantesca de cintas, que eso no les molesta, ¿no? Que hay más arriba, ¿no? Bueno, los vecinos, en cualquier caso, han aparecido de una manera... además vecinos que son de distintas partes, son básicamente de Tetuán, pero no de ese espacio, ¿no? Lo cual quiere decir que el paseo de vecinos en la cornisa tiene elementos simbólicos no solo para los habitantes, los resistentes de la cornisa, sino tienen significado para gran parte de los habitantes del resto del distrito, algunos de nosotros que en un momento determinado, pues bueno, ahí están dispuestos a hacer un recorrido, ¿no? Un recorrido propio, ¿no? Un recorrido de habitantes del barrio, etc. ¿Qué están buscando? Pues probablemente están buscando conseguir un barrio, ¿no? El problema es cómo llegar a tener un espacio en el que los elementos de identificación sean suficientes, ¿no? O que tenga la placidez de vivir sobre ello. Algo en el que podamos reconstruir esa vida doméstica sin necesidad de ir a otros sitios, ¿no? En este mare magnum en el que vivimos, ¿no? ¿Hace cuánto ya no hay mercadillos por las calles de Brava Murillo? ¿Hace cuánto ya no queda un cine en el distrito de Tetuán? ¿Hace cuánto? ¿No? ¿Hace cuánto? Sobre todo de Franco Rodríguez hacia arriba, ¿no? Pues Franco Rodríguez hacia abajo todavía vive algunas cosas, ¿no? Otra cosa que se ve muy de Javier, que es el tema de la necesidad de la sostenibilidad. Las ciudades se construyeron porque han sido capaces de establecer hasta ese momento, dos esperanzas, ¿no? Esperanza de libertad. Los ciudadanos que venían a las ciudades dejaban de pertenecer, estaban bajo el yugo anterior, ahora ya no lo vimos, estamos hablando de antiguamente, de lo rural, que era un espacio de dominación. Bueno, todavía hay sitios en Andalucía, estoy viendo que les pagan a 3 euros el canasto de uvas o lo que sea, ¿no? O sea que todavía, y aquí por lo menos, existe una cierta dominación, existe una posibilidad de reconstruirte o reinterpretarte, ¿no? Y también porque en la ciudad es donde existen más estas herramientas de solidaridad, formal e informal, o sea, al fin y al cabo, pues no sé, en la ciudad pues, tienes médicos, tienes colegios, también tienes estas otras redes complementarias que son más difíciles en otros sectores. Todo eso que hizo funcionar la ciudad, ahora el nuevo mecanismo, el nuevo paradigma de que estamos en una crisis de recursos ecológica que está empezando a desbaratar el planeta. Las guerras en Oriente Medio, en Siria, no son más que esa parte del planeta no puede mantener el ritmo de consumo y estructura para mantenerse que nos mantenemos los demás y por tanto sobran en el planeta y no sabemos cuándo nos tocará a nosotros o si estamos en esta resistencia podemos aguantar. Por tanto, la ciudad, si quiere resistir, tendrá que ser capaz de acomodarse, como ha dicho Javier en algunas de sus misiones, a una manera de ver los ciclos, ¿no? Hay un elemento aquí que es la Morera, los Morales y tal, que realmente lo que es indignante, claro, es que esté catalogada como adelanto, ¿no? Vamos, claro, planta invasora procedente que trajeron los jesuitas de alguna de sus viajes por Filipinas, ¿no? Y que tampoco es tan mala, ¿eh? O sea, que vamos a ver, los adelantos, al fin y al cabo, como decían en un pueblo, es el árbol tonto, no da ni sombra, ni fruto, ni nada. Y encima huele mal la hoja, pero bueno,
los descampados sirve como primera fase de ocupación y creación de suelo, y como algunos de nuestros amigos ecologistas moderados o ecologistas razonables, que pues mejor que adelantos que otra cosa. Pero esto no es un adelanto, no es tampoco la higuera de Arturo Barea, pero podría serlo, ¿no? La higuera de Arturo Barea, ¿no? Que la saque salva en Marruecos, ¿no? Cuando está allí, ¿no? Cómo consigue mover el camino para que no la destrocen. Y es una morera, es un elemento que lo que simboliza es que había otra manera de entender el espacio. Es un árbol que no gusta a los servicios técnicos municipales porque echa hoja, y si es mora negra, que son más buenas, peor. Gusta mucho a los niños para lo de los gusanos de seda que saltan las tapias de las casas. Yo tiro la morera y de vez en cuando encontraba niños saltándome la valla para coger las hojas de la morera, ¿no? Es un elemento que tiene otra relación porque significa otro momento, ¿no? Es un árbol que ya no es tan fácil ver porque significa una historia distinta, ¿no? Ha citado muy bien, claro, sustituimos estas cosas por zonas verdes, ¿no? Entonces, las zonas verdes actuales son espacios de jardinería industrial mantenida con sistemas mecánicos y químicos, ¿no? Así, directamente, o sea, es una salvajada. O sea, que es tóxico, o sea, todo lo que hay ahí, o sea, que a ver si vamos cambiando. El Ayuntamiento de Madrid va intentando cambiar algunas cosas, ¿no? La utilización de herbicidas, la utilización... Solo se puede realizar en ellas, como también ha señalado Javier, un número limitado de actividades que coincidan con el gusto y moral de las clases medias, ¿no? Parece que se han creado para un determinado grupo social, no incorporar la necesidad de los ciudadanos, y bueno, por supuesto ya, si hablamos desde el punto de vista de sostenibilidad, está muy alejada de ser un reservorio de naturaleza en lo urbano, de reservorio de naturaleza en lo urbano, algo que nos permita percibir los ciclos, ¿no? Claro, aquí tenemos entre la ciudad que llega al campo, ¿no? Eso será Valencia o algo así, o esta otra visión del reparto de lo verde en unidades individuales, individualizadas, que esto en España dura poco, porque eso enseguida se pavimenta, ¿no? O sea, esta fantasía de zona verde en los adosados españoles olvidaron, ¿no? O sea, es pavimentación individual, ¿no? O sea, no hay nadie que no pavimente su jardín primero adelante y luego el de atrás, y luego ya, pues nada, queda un alcorquillo ahí para un árbol que se muere como un chumpruro, ¿no? Y aquí, pues estas zonas verdes, que esto es el maldito campo de golf de la ínclita Esperanza Aguirre, ¿no? Y su sobrino y su familia, y etcétera, etcétera, ¿no? Que pese a que hay una sentencia, todavía no se han quitado del medio. Bueno, esto es de nuestros vecinos ricos, que se busque la vida de nuestros vecinos ricos, ¿no? Pero bueno, nosotros... Entonces tampoco les molesta mucho a nuestros vecinos ricos, en parte porque saben que van a ir los pobres de... que cuando lo convierten en parque van a ir los pobres de Bellas Vistas ahí, ¿no? Entonces tampoco no sé yo cómo van a resolver este tema, ¿no? Hay un debate interesante en la utilización de ese espacio, que ya hemos hablado de que habría que hacerlo a camino de los dos barrios y los dos distritos, porque los usuarios no solo van a ser los de Chamberí, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Javier. Estos son otro tipo de huertos, esto es el anillo verde de Vitoria, pero que hay escala suficiente en esta zona que tenemos, ¿no? En este parque, en estas cornisas, en estos espacios que quedan, para incluir de una manera o de otra estas pequeñas estructuras o de sociabilidad, como son más los huertos que están produciendo en Madrid. Bueno, en el caso de que tuviesen más espacio y tal, pues ya de una utilización individualizada y cuidadosa de individuos de parcelas de 80 o algo así, ¿no? La calidad de vida, que yo creo que es de lo que ha estado hablando constantemente, sería el concepto emergente, porque nosotros, si nos molesta lo que nos está proponiendo sobre el paseo de dirección, es porque no da satisfacción a ninguna de las dimensiones de nuestras necesidades, ¿no? Ni, por simplificar esas tres dimensiones, Javier, si me equivoco, me corregirá, ¿no? Que sería la identificación del individuo del espacio que vive, tal y como se hizo esto, y en esta que nos encontramos ya he visto que no nos podemos identificar más que por lo negativo, lo cual de momento ni siquiera es tan feo como para que nos identifiquemos con ello, ¿no?
Tienes que hasta feos de medio pelo, ¿no? Porque estoy viendo ahí, soy feo, pero bueno, que ya unos hierros enormes tal, ¿no? Desde el punto de vista de los servicios que proceden a los vecinos, del estado del bienestar, de las dotaciones que se articulan sobre ella, no soluciona de momento, y es la esperanza que tendríamos de que solucionase esas necesidades dotacionales. Hay realmente todas las parcelas que van a quedar en manos del ayuntamiento, pues bueno, como ya está pagado, pues y sobran 50 millones de euros, oye, pues para lo que haga falta, ¿no? O sea, espero que no, hemos ganado 50 millones de euros en un montón de parcelas, no veo el problema. Sí, hay 50 millones de euros, no digáis que no. Yo lo he oído aquí y no estoy dispuesto a decir que no hay 50 millones. Yo, para mí y para yo... Yo lo he oído, pero no es verdad. Que es verdad. No te equivoques. Es verdad. Si te han dado 50 millones, no digas que no. Dentro de 5 días te demostraré que no es verdad. Que no, si no demuestres, ¿para qué te vas a meter en líos? Que hay 50 millones de euros. Mejor. ¿A ti qué más te da? Es que también tengo ganas de dar los latigazos. Hay 50 millones de euros. Es nuestra idea. Y ya está. Y un montón de parcelas. A mí que no me cuenten nada más. ¿No? Ya está. A ver, hay 50 millones de euros. ¿Qué no vamos a preocupar? Ahí está. Digo yo, no seamos tontos, no digamos que no. Así entre nosotros. Bueno, entonces esta conceptualización, luego le faltaría la pata medioambiental, que de nuevo es la que tiene eso. Claro, la calidad de vida es que la gente se apropie. Bueno, aquí esto es cuando le pusimos, los vecinos de la Villa le pusimos un nombre al carril bici de nuestro amigo aquí, Gregorio, que ya murió, ahí tenía 82 años y te veía en bicicleta, ¿no? Era muy divertido Gregorio porque cuando estuvimos, o sea, conocéis a Ángelo, el del Cerro Los Locos, ¿no? El titiritero, Ángelo, ¿no? Entonces le dieron una indemnización porque salió una foto del mundo diciendo "Día de la locura". Y salía Ángelo haciendo ejercicio como si fuese un loco en un psiquiátrico y le pagaron una indemnización. Entonces Ángelo, en vez de gastarse en otra cosa, hizo fotos de la dehesa de la villa y nos invitó a vino y queso. Y estaba aquí y entonces dijimos, oye, pues aquí en la E36, cuando Ruti defendía eso, ya estábamos yo y mi hermano. O sea, este señor, claro, el grado de apropiación que tenía sobre los Cerros Locos, que estuvo en el 36 defendiendo la posición. Ahí seguían el Cerro Los Locos con otros defendiendo la posición, ¿no? El Cerro Locos es un ejemplo muy interesante de esa participación. Estos son elementos que nos crean calidad de vida porque son elementos restauradores ambientales, que nos crean identidad, que nos permiten la apropiación. Necesitamos cosas, con 50 millones hay para hacer cosas notables, ¿no? O sea... Y no nos lo van a dar. Pero que sí nos lo van a dar. Mira, ni por tubo ya se lo han llevado. Pues ahora que traigan cosas bonitas de otro sitio, lo vamos a... ¡Claro! ¿Por qué no? O bueno, la posibilidad, claro, de tener esa restauración emocional frente a un espacio cualquiera. Pues no sé, creo que es Palermo, no sé, me da igual. La memoria. Las cosas se construyen con memoria, pero la memoria se construye, ¿no? Como era aquello que encontrar el pasado, encontrar el presente, encontrar el futuro. Bueno, pues la memoria se construye, ¿no? Se construye para mal o para bien, ¿no? Hay... en este tema de las identidades hay memorias destructivas y memorias constructivas. Yo cuando siempre me dicen esto no es nacionalismo y tal, digo, pues soy de barrio, soy ateo, o sea, para esto es nacionalismo. Pero sin embargo sí tengo memoria y sí que me gustaría reconstruir la memoria de mi barrio intelectual, ¿no? Yo soy de abajo, pero bueno, he venido aquí a ver peleas de gallos de pequeño, las gallinejas que me gustaban, no sé qué, un montón de cosas que pasan en este barrio que eran interesantes y diferentes y le daban una personalidad que aún existe oculta, que nos la hemos empezado a encargar, ¿no? ¿Qué fue del resto de Tetuán, no? ¿Qué fue del resto de Tetuán? Eso es una agresión que es que no tiene nombre. O sea, la destrucción de un espacio construido a golpe de memoria, a golpe de que saliera la gente, de que eso había creado en su entorno y tenía la potencialidad de crear una recuperación de cosas de viejo. Que hubiese sido una potencialidad ahora que se habla de la recuperación de cosas, de creación de estructuras artísticas y tal, lo han mandado
a un hiper de pobres, ahí en la avenida de Asturias, ¿no? De grandes camiones de estos de consumo, de cosas de oferta y tal, y no, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo porque antes tenía un espacio y ahora no lo tiene, ¿no? Pues oye, a lo mejor podemos decir que traigan algo al paseo de la dirección, ¿no? No sé, estoy convencido no sé, que podemos buscar alguna lectura de ese tipo y es posible reconstruir o intentar recuperar algún elemento. Digo este caso de la memoria, pero la memoria es muy compleja, insisto, tenemos memorias, todo, y eso es lo que en un proceso de participación construíamos o reconstruíamos pedazos de memoria hasta que era la memoria, al fin y al cabo, es una fantasía imaginaria del pasado, ¿no? Entonces, a mí me da igual, o sea, yo vivo en Madrid, que en el fondo es un trozo, es un mosaico de trozos de memoria que además cada vez pone un trozo nuevo, ¿no? Cuando no sabíamos que existía, ¿verdad, Antonio? Los viajes de agua en la de Salavía lo descubrimos y lo hemos metido como en nuestra memoria, ¿no? Como si lo supiésemos de toda la vida, ¿no? Cuando no sabíamos que había una cosa que era el canalillo, pero no recordábamos que era para regar huertas, pues ahora sabemos que era para regar huertas. Y lo hemos introducido en nuestra memoria de una manera posterior, subsidiaria, pero es una memoria que nos interesa porque nos construye una encarnación con la identidad del sitio, ¿no? Y además no la tenemos que construir contra nadie, o sea, es una memoria endógena, sin interés. ¡Oh! ¡Hola, hola! ¿Se ha ido para allá? ¿Qué ha pasado aquí? He tocado algo de este, ¿no? Bueno, aquí tenemos esto, el comercio en distintos sitios. Entonces ahora las eras críticas. Tenemos que gestionar, como ha indicado Javier, una sociedad compleja e igualitaria. Las ciudades tienen que ser capaces de prever su futuro y de adaptarse a sus problemas y las respuestas están en los barrios, ¿no? Yo creo que aún no hemos dado el paso siguiente, que es de incorporar estas dimensiones de la alteralidad, de los otros, de lo distinto, de toda esta gente que vive en nuestro barrio, a este espacio, ¿no? Yo no quiero que vengan los de paisaje tetuán a construirme algo, o sea, no. Los niños del colegio estudio que se aburren, pues que se queden en el colegio estudio, yo que sé, que den clases allí a sus niños y tal. La creación tiene que ser endógena, ¿no? Este paso que nos hicieron de pasar por aquí y como bienvenido Mr. Mars a la señorita del ropero poniendo unas caridades por las fachadas de Tetuán, sin preguntarle a nadie, no, yo creo que hay que intentar que tengan estructuras endógenas, ¿no? Esto no estoy hasta destrozado, pero bueno, la local era... Pero hay gente capaz de construir lógicas y construir con asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tendríamos que vamos, yo no sé si recorrer Bravo Murillo me parece un espacio fascinante, o sea que más fascinante que lo que me han pintado las fachadas de esas medreras, ¿no? Y ya que el hipertube, que me dio mal que se lo han llevado, eso ya, el hipertube, si eran 3 tubos de hormigón, que es con el hipertube, que eran además de comprar de fábrica, o sea, que era la vera que no tenía la máquina, reventó que ni gracia, ¿no? Y luego aparece la participación. Yo, apoyando en lo que dice Javier, yo creo que solo es posible resolver nuestros problemas una visión compleja de todos los actores. El problema del paseo de la edición es cómo convertirlo... El paseo de la edición es cómo convertir en ciudad lo que no lo es y cómo convertir en barrio lo que no tenía probabilidad de ser. Tenemos ahora 50 millones, un montón de solares y unas vistas estupendas. Pues oye... Hombre, pues abierto que 48 millones de euros es lo que va a costar la remodelación de la Plaza España. O sea que tampoco... Nosotros lo vamos a tener que estirar más, ¿no? Los 50 millones, la Plaza España es concentrado, ¿no? Nosotros nos va a costar, pero bueno, tampoco vamos... Con lo que podamos vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Y entonces en este espacio también una cosa que deberíamos de hacer es empezar a construir espacios de fiesta, espacios que de nuevo generen interrelación de todas nosotras y nosotros con ese espacio, ¿no? Fijaros, no sé, aquí la manera en la que conseguimos levantar la carretera de la dehesa de la Villa fue haciendo la bajada de barcas, ¿no? Todo lo que durante varios años, no sé si alguno habéis venido, pero claro, la sorpresa que se llevaban los policías municipales y los propios dicen, no pedimos permiso para hacer una bajada de barcas por la carretera de la dehesa de la Villa. Entonces, la hicimos, ¿cuánto? 5 años, 4 o 5 años, ¿no? Hacemos barcas de cartón y tal,
ahí en nuestro amigo Jorge, que muchos conocéis, que lo que más le gustaba era regarnos con la manguera, y bueno, pues con orquesta y tal, y al final, claro, era tan surrealista crear una cosa, se demostraba que era necesaria y que había una posibilidad de sustituirla por una cosa mejor, que se reflejaba con un hecho de fiesta, que es así, ¿no? Siempre decía Lefebvre que la fiesta, ¿no?, es una manera en la que la ciudadanía se refleja y se presenta y tiene ese poder, ¿no? Esto es sin fiesta, ¿no? Y esto es con fiesta, bueno, con manifestación, pero es una fiesta, ¿no? O sea, esto se pasa en la dirección sin nada, sin que hagamos nada, sin que... Pero puede ser, esto es feo, ¿no? Pero ya es otra cosa, ¿no? Esto es crear simbolismo, ¿no? Esto es el entierro de la sardina en la de Sagravilla, ¿no? Pero esa imagen ya, a todos esos niños y adultos que están ahí en ese momento viendo que va una caja de cartón con una sardina dentro, aquí de repente coge una potencialidad, coge una relación con otras dimensiones que produce una cosa que aquí teníamos que hacer igual que... Bueno, una cosa que la lucha contra la Sagravilla tuvo mucho interés fue que los vecinos, estamos convencidos que la de Sagravilla es de los vecinos y no del ayuntamiento. Entonces eso fue el primer proceso para ver ese procedimiento, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no va a haber una bajada también de bancas o, ¿no? por aquí, ¿no? Bueno, entonces, claro, es aquí donde el planeamiento yo creo que es una herramienta. Aquí hace falta un planeamiento de otra escala, que es la escala todavía de un diseño urbano, pero un diseño urbano ilustrado, ¿no? En el que hay que determinar qué se hace con 50 millones, qué se hace con unos solares y qué hace con unas necesidades, pero sobre todo cómo eso tiene que ser una especie de capazo de urnas, de cosas donde la ciudadanía pueda encontrar espacio para reconstruirse, ¿no? Para determinar si le apetece encontrar espacios donde ir estableciendo estos mecanismos de la fiesta, también del placer individual, del placer en pequeñas estructuras colectivas, ¿no? Claro, Hodney, cuando estaba allí otra vez en su pueblo, decidió que ya no iba a volver a pintar esa perspectiva egipciaca, ¿no?, que diría Dunia Bolsor, ¿no?, el pintor aquel que decía Picasso, yo soy el primero en lo clásico y tú en lo egipcio. Entonces sí que aceptaba esa visión de egipciaca o egipcia. Y al final se fue al campo y se pintaba estos cuadros en 6 cuadros o en 9 cuadros, ¿no? Uno de ellos llegó a construir el gran cuadro, que es una cosa que le encargaron los de no sé si la National Gallery, tuvo que hacer un gran cuadro compuesto por 169 cuadros diferenciados, ¿no? Pues yo creo que este explica, no sé si mejor o peor que el primer cuadro de unas perspectivas unificadas, de perspectivas y cuadros partidos y distintos, la realidad. Esta superposición de 6 visiones, luego tiene distintas visiones a lo largo del año, del mismo sitio y tal, pintadas en el momento en directo, es lo que tendríamos que ir, ¿no? Teníamos una visión abstracta, compleja, intelectualizada en el primer cuadro, ¿no?, que era ese cuadro en el que las visiones estaban sujetas a distintos puntos de vista, que también era suficientemente, era quizás el momento de juntar 6 nuevos cuadros que completen la visión global de este espacio, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.